la enseñanza después de haber escuchado, haber oído esta alabanza tan preciosa de Marcos Witt. Purifícame, límpiame, haz de mí un vaso nuevo donde pueda fluir la presencia de Dios. Es una alabanza que nos motiva a adentrarnos en el tema de hoy, que es el tema de arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas. Es un tema, es el tema número 2 del bloque de discipulado. Discipulado, sabemos que tiene varios bloques. Estamos en el primer bloque del discipulado y ahora estamos tocando el tema segundo. El primer tema fue odres nuevos, la importancia de que tú y yo, como hijos de Dios, seamos renovados, seamos abiertos, nuestro entendimiento y nuestro corazón moldeable para que Dios pueda traer sobre nosotros lo que Él quiere traer sobre nosotros. Recordamos de la enseñanza de la semana pasada cómo Jesús quiso venir y tratar con su pueblo Israel, pero no lo recibieron, no quisieron renovarse, se quedaron estancados en sus tradiciones. Y eso es lo primero que nosotros, por eso el primer tema de este bloque 1 de discipulado, odres nuevos, es tan importante, porque para poder avanzar a lo que Dios tiene y lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida, lo principal es que nosotros estemos dispuestos a abandonar nuestras tradiciones, abandonar nuestros prejuicios, inclusive religiosos. A veces es más difícil que alguien religioso pueda recibir la gracia y recibir el amor de Dios. A veces es mucho más difícil tratar con un religioso que tratar con alguien que no tiene esos prejuicios, que no tiene en su corazón esos tradiciones y prejuicios a veces religiosos. Hoy vamos a tocar el tema número 2, que es arrepentimiento, arrepentimiento de obras muertas. Y vamos a ir viendo ciertos pasajes. Si tienes ahí el tema de la enseñanza, lo puedes seguir también, pero vamos a poner ciertos pasajes donde vamos a poder ir viendo todos estos textos que nos van a ir hablando acerca de lo que es realmente el arrepentimiento. Esto es parte fundamental, parte primordial para poder caminar en los pasos del Señor. El arrepentirnos de corazón. Todo comienza con un verdadero arrepentimiento. Y vamos a tocar varios temas. Lo primero que debemos de saber es que la Biblia nos motiva al arrepentimiento. La Biblia nos motiva una y otra vez, a ti y a mí, al arrepentimiento. Esto no es algo que nosotros hemos inventado, no es algo que una religión haya inventado, es algo que la palabra de Dios es la principal que te motiva a ti y a mí al arrepentimiento. Y vamos a ver algunos textos en la palabra del Señor, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 2. Ahí podemos ver lo que Jesús dice. Dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, la palabra de Dios, Jesús mismo, nos alienta a arrepentirnos. Arrepentirnos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Más adelante, en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es muy importante entender que esta palabra, este mensaje, fue dado por Jesús permanentemente. El mensaje del arrepentimiento. Él vino con un mensaje claro. Es necesario arrepentirnos para que podamos acceder o entrar a la bendición del Señor. Vamos a seguir viendo algunos pasajes más en la palabra de Dios. Vemos en en Mateo 6, versículo 12, dice así también el Señor en esa oración maravillosa, el Padre Nuestro, dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí vemos cómo en la oración principal, más importante que el Señor quizá dio como ejemplo a sus discípulos, Él incluyó esta parte tan importante. Perdónanos, Señor, perdona nuestras deudas. De nuevo, una invocación al arrepentimiento verdadero. Ahora sí, en Hechos capítulo 2, versículo
38, encontramos cómo Pedro, después de que el Espíritu Santo descendió como paloma descendió en Pentecostés sobre los discípulos y fueron bautizados con el Espíritu Santo, y lenguas de fuego fueron derramadas sobre los discípulos. Cuando Pedro, después de esa visitación del Espíritu Santo, se levanta y comparte con todos los que estaban allí, que se habían acercado al escuchar ese ruido, al escuchar ese trueno de la llegada del Espíritu Santo. Pedro les predicó a miles de personas, y el mensaje de Pedro, de nuevo, al igual que Jesús, fue el mismo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. O sea, el perdón de los pecados, algo tan importante para poder tener esa relación con Dios, esa relación con el Padre, que nuestros pecados sean perdonados, y el derramamiento del Espíritu Santo como promesa comienza con algo importantísimo, que es arrepentido. Vamos a seguir viendo aquí algunos textos más en la palabra del Señor, para ir viendo cómo la Biblia, la palabra de Dios, nos anima vez tras vez a buscar el arrepentimiento. Un poco más adelante, en el mismo libro de Hechos, capítulo 20, versículo 21, podemos encontrar también cómo la palabra de Dios dice que testificando a judíos y a gentiles, acerca del arrepentimiento, para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, la palabra de Dios nos está hablando y nos está indicando continuamente a que nosotros busquemos el arrepentimiento. Amén. Por tanto, el arrepentimiento, como hemos visto en estos pasajes de la Escritura, es algo básico, es fundamental y necesario, que debemos de practicar como paso primero para poder recibir el perdón de nuestros pecados y para poder también ser llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Seguimos adelante viendo algunas cositas más. Vamos a ver cómo la palabra de Dios no solamente nos motiva al arrepentimiento, sino que la palabra de Dios también nos dice que para establecer una buena relación Dios con nosotros, Él nos exige primeramente tener un arrepentimiento. Dios nos exige arrepentimiento para establecer una buena relación con nosotros. Y en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 30, podemos encontrar cómo ahí dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Repito, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, fíjate cómo dice, no es una sugerencia, es un mandamiento. Ahora manda, ¿a quién? A todos los hombres. Se incluye también a las mujeres, obviamente, a toda la humanidad. ¿Y dónde? En todo lugar. Es un mandamiento de Dios a toda la humanidad y en todo lugar. ¿Y a qué es el llamamiento? Al arrepentimiento, a que nos arrepintamos. Por tanto, para poder tener esa relación con Dios, Él manda, exige, no es una sugerencia. Dios exige que tú y yo nos arrepintamos, no importa dónde estés, no importa quién sea, a todos los hombres y en todo lugar. En el libro de Amós, capítulo 3, verso 3, también nos indica lo siguiente: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo vamos a caminar junto con Dios si no estamos de acuerdo? Si Dios dice que tú tienes que arrepentirte de tus pecados, pero tú no estás de acuerdo, entonces es imposible tener una buena relación con Dios si no pensamos
de la misma manera que Dios piensa. O sea, si tú quieres que Dios cambie su forma de pensar para pensar como tú o para pensar como yo, entonces podemos quedarnos esperando que eso no va a ocurrir, porque los pensamientos de Dios son perfectos, los pensamientos de Dios son puros, los pensamientos de Dios son buenos, los mandamientos del Señor son perfectos, que realmente son palabras que limpian nuestros corazones, que nos traen vida. Por tanto, es el hombre el que tiene que ponerse de acuerdo con Dios. Amén. Entonces, si Él dice que para tener una buena relación tenemos que arrepentirnos y tenemos que pensar como Dios piensa, si pensamos diferente a Dios, va a ser no difícil, va a ser imposible tener una buena relación con Dios. Amén. En Isaías 59, capítulo 59, versículo 2, también nos indica lo siguiente. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Leámoslo de nuevo. Pero vuestras iniquidades, o sea, las tuyas y las mías, nuestros pecados, dice aquí que han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Y dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no oír. Es decir, que tu pecado, tu iniquidad, haber caminado, vivir de manera opuesta a lo que Dios nos manda, eso se llama nuestro pecado, nuestra iniquidad, lo que ha hecho es dividirnos, crear una división, crear un espacio, una separación entre tú y Dios. Y dice que no solamente hay un espacio, hay una separación, sino que dice también que tu pecado ha hecho que Dios oculte su rostro, se esconda de ti para no oír. Si nosotros queremos hablar con Dios y que Dios nos escuche, lo primero que tú tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y de tus iniquidades. De lo contrario, habrá una separación entre tú y Dios ocultará su rostro para no oírnos. Qué tremendo lo que dice la palabra de Dios y lo que estamos aprendiendo en esta tarde. Sin arrepentimiento, por tanto, no habrá salvación. No hay salvación si no nos arrepentimos. Esto lo dice en el libro lo dice en muchos pasajes en la Escritura, pero el libro de Lucas, en el capítulo 13, versículo 5, dice así el mismo Señor Jesús. Dice, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este pasaje viene precedido de varias advertencias que Jesús les da al pueblo de Israel, a su pueblo, y les dice, si Dios no perdonó tal iniquidad, si Dios no perdonó tal otra iniquidad, si Dios no perdonó a tal otra persona, os digo que a vosotros tampoco, que si no hay arrepentimiento, todos pereceremos igualmente. Por tanto, el arrepentimiento es indispensable para que haya salvación. Cuando dice todos pereceréis, evidentemente se está refiriendo a la muerte eterna, porque aunque tú no te arrepientas o no te arrepientas, todos vamos a morir en este mundo. Pero habrá vida eterna para aquellos que sí se hayan arrepentido. Si tú te arrepientes de tus pecados y de tu iniquidad, entonces tú no perecerás, sino que tú tendrás vida y vida en abundancia, vida eterna. Gloria al Señor. Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de que la Biblia nos motiva al arrepentimiento. Estamos hablando de que para establecer una buena relación con Dios, Dios nos exige arrepentimiento. Estamos hablando de que sin arrepentimiento no hay salvación. Ahora bien, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué será ese arrepentimiento? Bueno, hay una palabra que nos expresa muy bien, ahí la estáis viendo en pantalla, la palabra griega metanoeo o metanoia. ¿Qué significa la palabra metanoia? Se traduce como arrepentimiento, pero ¿qué es lo que significa concretamente? Significa cambio de mentalidad, de ahí mente,
cambio de mentalidad. Es un cambio interior. No es un cambio en la apariencia, no es un cambio en nuestro exterior, es un cambio interior, es una manera diferente de pensar. Es dejar de pensar que lo que yo hacía estaba bien, que lo que yo hacía estaba correcto, dejar de pensar que yo todo lo hacía perfectamente bien, o que yo era bueno, o que yo no le hago mal a nadie, dejar de pensar como pensaba para comenzar a pensar como Dios piensa. Por tanto, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Cuando hablamos en el tema de hoy, arrepentimiento de obras muertas, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? ¿De qué tenemos que cambiar nuestra mentalidad? ¿Cuál será el motivo? ¿Qué será lo que tenemos que cambiar? Bueno, tenemos que cambiar la forma de pensar y tenemos que arrepentirnos, entre otras cosas, de nuestras obras muertas. Es decir, de nuestros hechos, de nuestros actos. Aunque a esos actos nosotros pensemos que son buenos. Porque aunque sean buenos, son obras muertas. Pueden ser buenas, pero son muertas. ¿Por qué? Porque no tienen vida en sí mismo. Son obras que no provienen de un nacimiento nuevo, de una vida nueva engendrada por el Espíritu Santo, sino que son obras que vienen de nuestro creer que porque hagamos cosas buenas nosotros mismos, ya por eso vamos a obtener el agrado de Dios, cuando lo que Dios quiere es que primeramente nos arrepintamos. Ahora bien, cuando hablamos de arrepentimiento, se puede entender muy bien qué no es el arrepentimiento, Cuando hablamos qué es arrepentimiento, bueno, cambio de mentalidad, pero vamos a entender mejor qué no es el arrepentimiento, porque muchos confunden el arrepentimiento con otras cosas. ¿Cuántas veces cuando hacemos algo mal o cuando nuestros hijos hacen algo mal, vienen delante de nosotros llorando, pidiéndonos perdón por lo que han hecho, pero mañana van y lo hacen otra vez y otra vez y otra vez? Entonces no hay un arrepentimiento, porque arrepentimiento, recuerda, es un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de acción. Por tanto, si yo pido perdón, pero sigo haciendo lo mismo, entonces no es arrepentimiento. Hay dos palabras ahí que se asemejan mucho al arrepentimiento, pero no son. Una es remordimiento. El remordimiento no produce un cambio de vida. Solamente te produce un sentimiento de culpa. Te sientes mal, te acusas a ti mismo, pero no hay un cambio en tu proceder, no hay un cambio en tu vida, no hay un cambio. La tristeza también podría parecer que es igual que arrepentirse, pero no es así. La tristeza te hace sentir mal porque te das cuenta de lo que estás haciendo, pero no cambias. Por tanto, es muy similar al remordimiento, pero no tiene que ver con arrepentimiento. ¿Qué sería un arrepentimiento verdadero? Bueno, todos conocemos la historia, por ejemplo, del hijo pródigo, ¿verdad que sí? Esa historia yo creo que la conoce todo el mundo, aun aquellos que no son cristianos ni han leído nunca la Biblia. Ese hijo que le pidió a su padre la herencia por anticipado y se fue y malgastó todo su dinero y todo lo que tenía hasta que se vio perdido, se vio en la ruina más absoluta, se vio cuidando cerdos, comiendo lo mismo que comían los cerdos, o sea, disipó todo lo que había heredado del padre. Pero dice la Biblia que hay un momento en que el hijo pródigo dice que volvió en sí. Esa palabra es muy importante, volvió en sí, volviendo en sí. Es decir, su mente se arrepintió, hubo un cambio de mentalidad, empezó a ver las cosas de manera diferente y se dio cuenta de que se había equivocado. Y eso produjo una actitud totalmente diferente a la que había estado, en la que había estado viviendo. No solamente se dio cuenta, no solamente se entristeció, no solamente tuvo el remordimiento de que había hecho mal y que no se había comportado bien y que había fallado a su padre y le había fallado a sí mismo, sino que además de darse cuenta, hubo un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque descubrió su error, se dio cuenta, pero dice que él se dijo, iré donde mi padre
y le diré que por lo menos me acepte como un trabajador en su casa. O sea, hubo un cambio, hubo una marcha atrás, se devolvió hacia atrás y fue de nuevo a casa de su padre. Por tanto, el arrepentimiento implica varias cosas. El arrepentimiento implica que descubres tu pecado, te das cuenta de tu pecado, pero no te quedas en el pecado, sino que te acercas a Dios. Vas corriendo a Dios como ese hijo pródigo que fue corriendo a casa del Padre. Y además vas a ir a Dios, pero vas con convicción de que Dios va a cambiar tu vida. No vas pensando de que Dios te va a dar un castigo, sino que vas pensando de que sé que Dios es bueno y que Dios va a traer un cambio a mi vida. ¿Qué son, por tanto, las obras muertas? ¿Qué son las obras muertas? Obras muertas. Bueno, las obras muertas son aquellas obras que nosotros hacemos para tratar de ganar la vida eterna, para ganar la salvación o el perdón de Dios, pero son ineficaces por sí mismas porque carecen de la vida de Dios. ¿Y cuáles pueden ser esas obras muertas? Bueno, por ejemplo, actos, hechos que buscan nuestra propia justicia. Cuando yo quiero, por mis propios hechos, justificarme yo. O sea, decir, yo lo he hecho bien y por tanto a mí Dios me tiene que perdonar porque yo soy bueno, porque yo he hecho las cosas bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, en Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice que si bien, fíjate cómo se expresa, todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. O sea, que todo lo que tú hagas, todas las obras, todos los actos, todos los hechos, todo tu esfuerzo, creyendo que por tu propio esfuerzo u obra o que por tu propia justicia, ¿cuánta gente dice yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie? Es decir, se están juzgando con su propia justicia, ellos están sentenciando yo soy bueno. Dice aquí la Biblia que toda nuestra justicia es como un trapo de inmundicia para Dios, delante de Dios. Que todos nosotros somos suciedad. Nota lo que dice, todos. Tú no te escapas de este pasaje bíblico. Todos. Por otro lado dice que todos hemos pecado. Jesús mismo dijo, no hay nadie bueno, ni aun uno. Nuestra justicia nos sirve. Todas las obras que hagamos pensando que somos justos porque las hacemos nosotros, no sirven para nada. Absolutamente para nada. ¿Qué es lo que dice más bien la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24? Pues dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escucha bien, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, que tu propia justicia es un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Por tanto, nuestro pecado no lo vamos a limpiar porque ahora nos portemos mejor, porque ahora seamos más buenos, porque tengamos remordimiento, porque tengamos tristeza de lo que hemos hecho y ahora vamos a hacer las cosas bien. No, no, no. Aquí nos dice en este pasaje bíblico que la justificación viene gratuitamente por su gracia. No es por tus obras, es por la gracia de Dios. Es gratuitamente por la gracia de Dios. No es por nuestras obras, no es porque yo fui malo, pero como ahora voy a hacerlo bien, pues ya yo me he ganado que Dios me perdone. No, no, no. El perdón de Dios no hay manera de ganarlo. La única manera es obtenerlo gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. La única justicia que nos puede traer perdón es la justicia que se hizo en la cruz del Calvario, donde Cristo Jesús puso su vida para salvarte, para salvarme. O sea, nuestra deuda es tan grande con Dios que ni todas las buenas obras que todo el mundo hiciera, aunque el mundo entero se pusiera de acuerdo para hacer las mejores obras, para hacerlo todo perfecto por el resto de la eternidad, ni aun eso podría pagar el pecado, ni aun eso podría quitar la separación que hay entre Dios y el hombre.
el único que pudo hacerlo fue Cristo Jesús, porque es el único que no tenía pecado, el único cuya justicia no era un trapo de inmundicia, sino que la justicia de Jesús era una justicia verdadera y santa, y el Padre Dios sí aceptó esa obra, sí aceptó la obra de Cristo Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado en su corazón, no había pecado. Gloria a Dios. Por tanto, otra cosa que nos puede hacer, otra obra muerta, ¿cuál sería? Tratar de ganar la salvación. Tratar de ganarlo por nosotros mismos. ¿Cómo? Pues mediante actos de caridad. Recordamos la época en que la Iglesia Católica vendía la indulgencia, comprando la salvación. En la Biblia vemos ejemplos como Cornelio, por ejemplo, dice que hacía muchísimas buenas obras y daba muchas limosnas, cosa que a Dios le agradaba, pero para ser salvo no le fue suficiente. Tuvo que Dios enviar a un ángel para que fuera, hablaran luego con Pedro, y Pedro venir a casa de Cornelio y hablarle acerca de Jesucristo, y Cornelio tuvo que aceptar a Cristo para poder ser salvo. Por tanto, la salvación no la vamos a ganar tampoco haciendo obras o pagando limosna o dándole a los pobres, que está bien hacerlo, que a Dios le agrada que lo hagamos, pero no es suficiente para nuestra salvación. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10? Dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, este pasaje bíblico es tremendo, porque nos dice cosas de una profundidad, el apóstol Pablo aquí en este pasaje, realmente increíble. Lo primero que dice es que la salvación tú y yo no la podemos ganar, porque es por gracia. ¿Qué significa? Que es gratis. Por tanto, aquí es donde Dios nos rompe la cabeza, sobre todo aquellos que les gusta ganarse las cosas con su esfuerzo. Pero aquí Dios rompe tu orgullo y rompe tu esfuerzo para decirte: no, la salvación no es por tu esfuerzo, es por gracia, es gratis. ¿Y cómo la obtengo? Por medio de la fe. ¿Y eso qué significa? Pues que por fe tienes que recibir la salvación aceptando lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Dice: esto no es de vosotros, es un don de Dios. O sea, la fe también es un don de Dios. En la salvación nada, salvo el arrepentimiento, cuenta de todo lo que tú hagas, porque la salvación te la da gratis. La fe en Cristo Jesús tampoco es tuya, dice que es un don de Dios, te la tiene que dar Dios. La fe te la va a dar Dios, no la puedes tener tú. No es por obras, por tanto, por más que haga, por más obras de caridad, tampoco es por obras, para que nadie se gloríe, porque si no, algunos serían salvos y otros por sus obras, y se sentirían ellos orgullosos de lo que hacen. Por tanto, no es por obra. ¿Por qué? Dice: porque somos hechura suya. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí alguno estará diciendo: ¿cómo es posible que me está diciendo que no es por obras, pero ahora me está diciendo que Cristo Jesús me ha creado para buenas obras? ¿En qué quedamos? Entonces, ¿en que yo haga buenas obras o no haga buenas obras? Bueno, aquí te lo explica después. ¿Qué obras quiere Dios que hagamos? Las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, las obras que tú quieres hacer para agradar a Dios no le agradan. A Dios le agradan las obras que Él preparó para ti, para que tú camines en ellas. Todo es por la gracia de Dios. Por la gracia eres salvo, por la gracia y por fe, o sea, y de regalo recibes la fe. Es también un don, un regalo. La salvación es un regalo, la fe es un regalo. ¿Cuándo viene la fe para poder ser salvo? Cuando te arrepientas. Cuando hay arrepentimiento verdadero, cuando uno se derrama delante de Dios diciendo: Señor, he pecado, Señor, soy un trapo de inmundicia, Señor, te necesito. Cuando tú haces eso de corazón, entonces Dios te regala la fe para que tú creas, y entonces por gracia seas salvo, y Dios comienza a mostrarte sus obras para que puedas caminar en las obras que Dios ha creado de antemano. Antes de que tú naciese, las creó para ti. ¿Qué otras cosas puede hacer el ser humano para intentar agradar o salvarse, o esas obras muertas de las que estamos hablando? Bueno, pues no solamente
buscar tu propia justicia, no solamente tratar de ganar o pagar tu salvación, sino hay otras obras también que mucha gente podemos querer hacer o pueden hacer intentando tener la salvación por sus propios méritos. Por ejemplo, obras religiosas, obras humanitarias, obras amorosas. Pero déjame decirte y repetirte nuevamente, por más que hagamos, nunca podremos obtener la salvación por nuestros méritos. Mira esta frase que vas a ver ahora en la pantalla. Es una frase preciosa, pero que es la realidad. La salvación de Dios es cara. Cuando hablamos de que es por gracia, no significa que es barata. La salvación de Dios es tan cara que solo gratis se puede obtener. Reflexiona de nuevo en esa frase. La salvación de Dios es tan cara que solamente gratis la puedes obtener. Por gracia, es por gracia, es gratuita, no la puedes obtener por tus méritos, no la puedes obtener por tu propia justicia, no la puedes obtener pagando, no la puedes obtener haciendo obras amorosas, obras humanitarias, todo eso está bien, pero la salvación se recibe gratis, solamente por la obra que Cristo hizo en la cruz. Gloria al Señor. ¿Cuál es entonces la única obra que nos puede salvar? Dice Juan capítulo 6, versículo 28 y 29, que entonces le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, estas son palabras del mismo Jesús, de la boca de Jesús, y les dijo, esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Querido hermano, la única manera en que nosotros podemos obtener la salvación, la única obra que tú y yo podemos hacer para obtener la salvación es que creamos en el que Dios ha enviado. Se llama Jesucristo. Él es el único en quien podemos recibir la salvación por los méritos única y exclusivamente del único hombre que pisó esta tierra sin haber pecado. No hubo ningún otro hombre, ninguna otra mujer, nadie, absolutamente nadie, por cuanto todos pecaron, todos pecaron. Solo Jesús, solamente Jesús fue enviado directamente. Recuerda que Dios habló a María y le dijo, será engendrado por el Espíritu Santo. Dios mismo envió a Jesús al vientre de María. No fue engendrado por una relación entre José y María, por tanto no hubo no hubo genética de pecado, ni por parte de José, pero tampoco por parte de María, porque si no hubo fecundación, entonces tampoco hubo óvulo de María. Hubo un vientre donde Jesús creció, pero ni el óvulo ni el esperma eran de hombre o mujer. Fue Dios mismo que envió a su Hijo unigénito y lo puso en el vientre de María para que naciera y de esa manera entrar en la tierra como todos hemos nacido. De la misma manera, solo con una diferencia, no había pecado en él. Por tanto, él fue el único que pudo dar su vida como sacrificio para que nosotros tengamos la salvación. Y vamos a terminar esta enseñanza de hoy meditando en algunos textos que habrás visto al final de la enseñanza. Vamos a reflexionar en ellos y con esto vamos a concluir y terminar. El primero de ellos está en Isaías capítulo 55, versículo 7. Y dice así: deje el impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué pasaje tan precioso que nos muestra qué tenemos que hacer. Dejar nuestro camino, dejar nuestros pensamientos, dejar nuestra propia manera de pensar y volvernos al Señor, sabiendo, como dice aquí, que Dios tendrá de nosotros misericordia y que Él será amplio en perdonar, porque al soberbio Dios lo aleja de su lado, pero al humilde Dios le da gracia y Dios perdona ampliamente a aquellos que verdaderamente se arrepienten y se vuelven al Señor. Otro pasaje que vamos a ver, Lucas capítulo 15, versículo 20. Y levantándose, aquí hablando del hijo pródigo, como comentamos antes, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Otro pasaje precioso, porque esta historia nos muestra que el Padre es un tipo de Dios, es un tipo de nuestro Padre Celestial. Y después de ver a su hijo, que lo había deshonrado al Padre, había manchado su nombre por todos lados. Sin embargo, cuando el Padre vio a su hijo, aún a lo lejos, dice que corrió y se echó sobre el cuello de su hijo y lo besó. Así es Dios con nosotros. No importa lo que tú hayas hecho, no importa cuánto le hayas fallado a Dios, no importa cuánto tú hayas pecado. Si tú te arrepientes, Él va a ser movido a misericordia como el padre del hijo pródigo, y va a correr y también va a besarte a ti en el cuello, porque Dios te ama con un amor maravilloso. Dice Primera de Juan capítulo 1 verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nota que dice si confesamos, o sea, si hay un arrepentimiento, siempre lo primero, la clave, si confesamos nuestros pecados, Dios va a ser fiel y Él va a ser justo para perdonar tus pecados y limpiarte también de toda maldad, de toda maldad. Proverbios 28, capítulo 28, versículo 13. ¿Qué dice aquí? El que encubre su pecado no prosperará. Por tanto, cubrir nuestros pecados delante de Dios, delante de la gente, nos trae ruina. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y por último, vamos a leer libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Leámoslo de nuevo. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué maravilloso cuando leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta cómo Él dice volverá, porque cuántas veces Dios una y otra vez ha perdonado a su pueblo. Lo hizo con los hombres que Él llamó, lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés. No hubo nadie perfecto. Lo hizo con su pueblo Israel una y otra vez, y lo volverá a hacer. Lo hizo contigo, lo hizo conmigo. Él volverá a tener misericordia. Él es el que dijo que debemos perdonar a nuestros hermanos hasta 70 veces 7. ¿Cuánto más Él no nos va a perdonar a nosotros? Él volverá a tener misericordia. Fíjate lo que dice, sepultará, enterrará tu iniquidad. Cuando nos arrepentimos de corazón, los pecados que hemos cometido no solamente nos los perdona, sino que los sepulta, los lleva a lo profundo del mar. O sea, esos pecados Dios ya nunca más los tomará en cuenta, los olvidará por completo. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros
nos arrepentimos. Por tanto, el arrepentimiento es fundamental. Y yo quisiera terminar este momento dando la oportunidad a ti que estás viendo este programa, que estás viendo esta emisión, esta señal, a ti que estás escuchando ahora mismo esto, me gustaría que pudieras tener la oportunidad de poder decirle al Señor, me arrepiento. Así es que vamos a orar y vamos a concluir este tiempo dando esa oportunidad. Si tú estás oyendo esta palabra y sientes en tu corazón que Dios te está dando esa convicción, esa gracia, ese don, ese regalo de la fe, en este momento cierra tus ojos ahí donde estás y de corazón yo te voy a guiar con una oración que tú la puedas hacer tuya y repetirla. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias porque me amas. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo tú ya pensabas en mí. Hoy quiero decirte, Señor, que reconozco mi pecado, reconozco mi iniquidad, reconozco que por más que yo quiera, no hay nada que yo en mis fuerzas pueda hacer para ganar la salvación de mi alma. Pero hoy, Señor, quiero de corazón arrepentirme, no entristecerme, no tener remordimiento. Quiero arrepentirme de corazón. Quiero ponerme de acuerdo contigo, Jesús, para caminar junto a ti. Quiero pedirte que me perdones todas mis iniquidades. Perdona todos mis pecados, Señor. Limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mi alma, limpia mis intenciones. Dame, Señor, una nueva vida. Yo quiero nacer del agua y del Espíritu. Quiero nacer de nuevo en ti, Señor. Límpiame, Padre, y guíame, que a partir de ahora mi vida comience a ser diferente y yo pueda comenzar a caminar y actuar en las obras que tú has preparado para mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si es la primera vez que tú has hecho esta oración, a través de nuestra página, a través de la página de Facebook donde estés viendo este mensaje, ponte en contacto con nosotros. Si conoces alguna iglesia cercana donde se predique la palabra de Dios así como la acabas de escuchar, congrégate en la iglesia, busca el apoyo de hermanos para que puedas crecer en la fe. Esto es el principio, el arrepentimiento, pero Dios tiene muchas más cosas para ti y para mí. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor haga y descender su bendición sobre tu casa, sobre tu vida y sobre tu familia. Gracias por estar escuchando esta enseñanza. Para todos los que estáis haciendo la enseñanza, que sois parte de la iglesia de aquí de Carmona, de Sevilla, para todos los que tenéis la enseñanza, recordad las respuestas, enviádmelas por WhatsApp para que yo pueda interactuar con vosotros y si alguna respuesta, viendo las respuestas, puedo saber si has ido entendiendo bien o no algún concepto y poder llamarte y ayudarte a entenderlo mejor. Por tanto, a todos los hermanos de nuestra iglesia, enviadme, y los que no lo hicisteis la semana pasada, enviadme también las respuestas de la semana pasada. Bueno, que el Señor os bendiga y seguimos adelante. Dios te bendiga grandemente. Amén y amén. Amén.